Entras en un piso de Madrid un domingo de otoño, huele a sardinas fritas, a lana húmeda y a colonia barata. Hay 10 personas donde cabrían 4, todos mirando una caja de madera con una pantalla que parece un ojo cansado, y justo cuando por fin aparece una cara en blanco y negro, una cucaracha decide cruzar el ojo como si fuese su pasarela privada. «¡Quítala!», grita alguien. El niño más pequeño, en vez de apartarla, la aplasta con el dedo. ¡Crack! La pantalla queda con una mancha tibia, gris, pegajosa, y el crío, sin pensarlo, se chupa el dedo, como si acabara de probar el futuro. Asco, sí, pero nadie se mueve, porque lo que está pasando ahí, en esa sala apretada, con una mancha repugnante sobre el vidrio, es exactamente lo que prometía el título, un país empezando a reunirse por la noche, alrededor de una sola pantalla. Y ahora viene lo mejor. Esa imagen que ves, ese primer milagro doméstico, estuvo a punto de no suceder. Por 7 minutos, 7. Porque mientras esa cucaracha hacía historia, arriba, en la azotea, un chico llamado Mateo sostenía una antena con las manos desnudas, pisando mierda de paloma, con el viento cortándole la cara, y con un competidor riéndose de él desde la escalera como si fuera el dueño del mundo. Mateo no tenía todo el día, tenía 7 minutos antes de que empezara la emisión. Y si fallaba, no fallaba solo él. Fallaba la noche, fallaba la promesa, fallaba el venid, que esto hay que verlo. Y entonces, ¿cómo demonios una caja tonta terminó siendo el pegamento más fuerte de aquellas noches? Mira, la historia oficial arranca tarde con un reloj que no perdona. 20:30. Una hora que hoy te suena a rutina, pero que aquel día sonaba a salto al vacío. En un chalet estudio del Paseo de la Habana, un puñado de empleados se movía como si estuvieran montando una nave espacial con alambre y fe, pocos, rapidísimos, con más nervios que herramientas. Mateo era el más joven del equipo técnico, no era el jefe, ni el famoso, ni el que saldría en cámara. Era el que sudaba donde nadie mira. Cables, válvulas, zumbidos, sombras en la imagen. ¿Su sueño? Simple y enorme. Que España dejara de ver cosas por separado y empezara a ver lo mismo. Al mismo tiempo, como si el país respirara a compás. ¿Su problema? Tenía un enemigo perfecto. Se llamaba Julián. Don Julián. Voz de radio con pecho de teatro. De esos hombres que no hablan, declaran. En la escalera del edificio, mientras Mateo subía con la antena al hombro, don Julián le soltó la frase como quien escupe una sentencia. Esa caja tuya dura lo que tarde en llover. La radio ya une a la gente. La radio no necesita azoteas. Y no era solo arrogancia, era una amenaza. Porque Julián no competía por un aplauso. Competía por el ritual. Por ese momento en el que las familias callan, se sientan y escuchan. Él había sido ese ritual durante años, y ahora una pantalla venía a robarle el trono. Mateo apoyó la antena contra el cielo, como si estuviera clavando un mástil en el aire. El viento movía la punta, la imagen temblaba abajo, y el reloj mordía. 7 minutos. Lo que nadie te cuenta de aquellos primeros televisores es que eran animales, no aparatos. Bestias, pesados, calientes, con un olor propio, como a polvo tostado. Cuando se encendían, tardaban, y mientras tardaban, el salón entero esperaba, hipnotizado, como si estuviera invocando algo, y eran caros, carísimos, tan caros que la palabra televisor se decía con la boca pequeña, como si nombraras un coche, un viaje, una locura. Por eso, en ese edificio, no había un televisor por familia, había un televisor por destino, el del segundo B, el piso donde entraban vecinos como quien entra a misa. Y eso, sin que nadie lo planeara, fue el primer truco de la televisión. No llegó como objeto, llegó como excusa. Excusa para tocar la puerta del vecino sin vergüenza. Excusa para perdonar el pásate de última hora. Excusa para apretar el sofá y compartir el mismo silencio. Abajo, la sala parecía un teatro clandestino de emociones domésticas. Un abuelo con la boina en la mano, una madre que aún no se había quitado el delantal, 2 adolescentes fingiendo que no les importaba, y un niño, el de la cucaracha, que ya había decidido que el futuro se saborea aunque dé asco. Y arriba, Mateo tuvo que hacer algo que hoy parece ridículo, y entonces era pura supervivencia. Mover la antena milímetro a milímetro, como si estuviera afinando una guitarra para todo un edificio. ¡Ahí!, gritó alguien desde abajo. ¡No, vuelve!, gritó otro. Se ha ido la cara.
dijo una señora, como si la cara fuera un fenómeno meteorológico. Mateo respiró, apretó la mandíbula y sintió la planta del pie hundirse en algo blando y tibio. Palomas, otra vez. Tragó el asco. No era el día para delicadezas. 3 minutos. En la escalera, don Julián subió un peldaño más, sin prisa, con su gabardina impecable y su sonrisa de radio. Cuando eso falle, bajarán a pedirme que les cuente el partido. Ya los conozco. El partido, ahí estaba el otro músculo del país. El fútbol, la conversación nacional, la radio lo servía con velocidad, con imaginación. La televisión quería servirlo con imagen. Y ese choque, imagen contra voz, era más que tecnología. Era poder de convocatoria. Mateo no respondió. Hizo algo peor. Confió en su método. 2 minutos. En su bolsillo llevaba un trozo de cinta aislante, una llave inglesa y un hilo de cobre que había tomado prestado del taller. Con eso, improvisó un ajuste en la conexión, apretó y pegó. Nada elegante, pero firme. Y entonces pasó. La imagen dejó de bailar. El ruido bajó como si alguien hubiera cerrado una ventana. La cara en la pantalla se sostuvo. Se quedó. Y abajo, en el segundo B, el edificio entero exhaló al mismo tiempo. Un suspiro colectivo, como si por fin hubieran encajado la última pieza de un puzzle invisible. Mateo se quedó quieto, sintiendo el temblor en los brazos, y oyó como don Julián, por primera vez, no tenía frase, porque ese día la televisión no derrotó a la radio por ser mejor, la derrotó por una cosa más peligrosa, por ser nueva, y lo nuevo no se mira, se persigue. Pero la historia no se queda en un edificio de Madrid. El verdadero giro, el que convierte una caja en un país compartido, llega cuando esa escena se replica como un virus amable. Al principio, la televisión era local, una señal para unos pocos, un lujo visto por cientos, casi un club secreto. En Madrid se hablaba de haberla visto, como quien presume de haber tocado una estrella, y como había pocos aparatos, la gente se agrupaba. Ese fue el primer gran efecto social. La tele creó multitudes domésticas. La segunda cosa fue todavía más extraña. Empezó a crear horarios. Antes, la noche era elástica. Cada casa cenaba cuando podía. Cada familia iba a su ritmo. Pero la televisión trae una especie de metrónomo. Calla, que empieza. Shh, que ahora dicen algo. Esperad a la pausa para ir al baño. De pronto, un país aprende a sincronizarse sin que nadie lo ordene. Por deseo, Mateo lo vio crecer desde dentro. Los estudios, con su olor a cables calientes, empezaron a moverse con otra ambición. Salir de Madrid, saltar a otras ciudades, estirar la red como quien extiende una manta sobre un territorio enorme. Y aquí entra el siguiente golpe visual. La antena como tótem. En barrios y pueblos, las azoteas se llenaron de estructuras metálicas apuntando al horizonte. Parecían insectos gigantes. Cada una era un yo también quiero, un que me llegue, un no me lo cuentes, enséñamelo. Mateo viajó con equipos de enlace, con carretes de cable, con herramientas que pesaban más que sus ganas, instalando repetidores en lugares donde el viento te roba las palabras, y en cada sitio veía lo mismo. Gente que no pedía programas, pedía pertenecer al momento, porque la televisión hacía un truco psicológico muy simple. Si tú lo estás viendo, y yo también, ya tenemos algo en común, aunque no sepamos ni cómo nos llamamos. En una pensión de carretera, Mateo escuchó a 2 camioneros hablar de un presentador como si fuera primo suyo. En un bar, un grupo discutía una escena de un dramático, con la seriedad con la que antes se discutía una cosecha. En una barbería, el espejo ya no era lo que mandaba. Mandaba el televisor del rincón, y mientras eso pasaba, don Julián no se quedó quieto. El competidor se adaptó. Como todos los grandes competidores, no niegan la ola, aprenden a surfearla. Mientras te empujan con el codo, Julián montó un programa de radio especial los domingos por la noche, justo a la hora fuerte. Repartió premios, invitó a cantantes, regaló transistores. Se presentó como la voz de siempre, el refugio, lo familiar. Su discurso era venenoso por inteligente. La tele os hace mirar en silencio. La radio os hace hablar. ¿De verdad queréis una casa muda? Y funcionaba, porque el ritual de la tele tenía un defecto. Hipnotizaba. En los primeros salones, la gente se callaba como si la pantalla pudiera ofenderse. Mateo, desde el lado técnico, detectó el peligro. Si la televisión quería unir, no podía convertir las casas en museos del silencio. Tenía que convertirse en una fogata. Algo que miras, sí,
pero alrededor de lo cual también conversas. Entonces llegó una idea que cambió la película en el mundo rural y en barrios donde un televisor seguía siendo un sueño. Poner la tele en un lugar compartido, un salón comunitario, un local con sillas, un sitio donde se entra con abrigo y se sale comentando. El nombre sonaba a club, a pertenencia, a esto también es para ti. Y ahí Mateo encontró su misión perfecta. No solo emitir, sino juntar gente. Le asignaron una tarea que parecía pequeña y era gigantesca. Llevar una instalación completa a un pueblo que todavía vivía con el ritmo de la plaza y la campana y preparar una noche de estreno comunitario. El problema tenía un plazo. No 7 minutos esta vez. 72 horas. 3 días para que aquel pueblo viera, por primera vez, una noche de televisión sin tener que viajar ni pedir favores. 3 días para levantar un televisor en un local, estabilizar señal, ajustar audio, conseguir sillas, coordinar electricidad y convencer a la gente de que valía la pena. Y por supuesto, don Julián se enteró, apareció en el pueblo antes que Mateo, como si oliera la batalla. Se plantó en el bar, pidió café y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer: seducir. Mañana retransmito por radio la final de, dijo y levantó el dedo teatral. Y os la cuento como nadie. Sin pantallas que se vayan, sin nieve, sin fantasmas. El sin nieve dolía porque era real. La señal fallaba. A veces el sonido llegaba con eco. A veces una cara se convertía en una mancha. Julián apostó por el miedo técnico, no el miedo humano, el miedo a perderse el momento. ¿Y si justo cuando marque el gol se os va la imagen? La gente dudó, y ese fue el primer twist. Mateo, el técnico, comprendió que su enemigo no era Julián, era la posibilidad del ridículo, la peor pesadilla del estreno, reunir al pueblo, para que la pantalla muestre nada. Así que Mateo hizo algo que no estaba en su manual. Convirtió el riesgo en espectáculo. La víspera del estreno, reunió a los curiosos en la plaza, con una antena en brazos como si fuera una bandera. La televisión no es magia, dijo, es trabajo. Y mañana la vais a ver funcionar porque la vamos a levantar entre todos. Se subieron a una colina, eligieron el punto más alto, clavaron la estructura, ataron vientos. Un hombre trajo cuerda, otro trajo un martillo. Un chaval trajo, esto es real, un alambre robado de una cerca, orgulloso como si aportara oro. Cuando por fin conectaron y la imagen apareció, la colina entera aplaudió a una pantalla del tamaño de un cuadro. Aplaudieron no al programa, aplaudieron al hecho. Nos llega. Y esa noche el local quedó pequeño. La televisión no entró como un aparato, entró como un evento, como una verbena silenciosa. La gente se sentaba y al mismo tiempo se giraba a comentar. La pantalla era el centro, sí. Pero lo que la hacía poderosa era el coro alrededor. Mateo observaba desde atrás, con el oído atento a cualquier zumbido raro, y allí, entre murmullos, lo vio claro. El verdadero uno no era la pantalla, el verdadero uno era el grupo, y cuando creía que había ganado, Julián lanzó su golpe maestro. A mitad de la emisión, justo en un momento clave, Julián entró al local con un transistor en alto, como un trofeo, y subió el volumen. Su voz llenó el sitio, compitiendo con el televisor. «Atentos, os describo lo que no estáis viendo», gritó, provocando risas. La gente se dividió. Unos miraban la tele, otros escuchaban la radio, y por un segundo el local se partió en dos como una fruta. Ese era el conflicto en su forma más pura. No era tecnología, era liderazgo del momento compartido. Mateo sintió el estómago caer, y entonces llegó el segundo twist, el inesperado. El televisor hizo algo que la radio no podía hacer. En pantalla apareció un primer plano de un rostro cantando, sudor en la frente, boca abriéndose con una nota larga, ojos cerrados. La sala entera lo vio. El transistor podía narrarlo, sí, pero la cámara te lo ponía encima, te metía dentro, te obligaba a sentir que estabas ahí, y sin que nadie lo ordenara, el pueblo bajó el volumen de Julián con una sola presión social. Miradas, el locutor se quedó con el transistor en la mano, sonriendo. Pero ya no era el rey del ritual, era un invitado ruidoso. Mateo no celebró, no tenía tiempo, porque en la pared del local, colgado con chinchetas, había un calendario con una fecha marcada en rojo, una fecha que se acercaba como un tren, una noche concreta, de esas en las que todo el mundo lo verá, y a Mateo lo habían seleccionado para una misión mayor, conectar más puntos,
estabilizar más señales, preparar un salto que ya no era un pueblo, sino una cadena de pueblos, barrios y salas, todos mirando hacia la misma hora, y el mensaje que recibió esa madrugada fue simple y brutal. Tienes 3 días. Si fallas, esa noche no llega. Mateo miró el televisor apagado, todavía caliente, como si fuera un animal dormido, y por primera vez el enemigo dejó de ser solo Julián. Ahora el enemigo era el reloj, y el país entero esperando su cita con la pantalla. El papel decía 3 días, pero en realidad decía otra cosa. Decía una noche, porque todo lo que estaban construyendo, torres, enlaces, horarios, costumbres, existía para una sola cosa, que cuando llegara la hora todo el mundo estuviera mirando hacia el mismo punto. Mateo guardó el mensaje en el bolsillo como si fuera una cerilla encendida. Ni lo enseñó ni lo comentó, solo miró el reloj, luego miró el televisor apagado, aún con ese calor interno de animal dormido, y se dijo una frase que no sonaba heroica, sonaba práctica. Si la noche no llega, la gente no perdona, se ríe, y vuelve a lo de siempre. A la mañana siguiente, la furgoneta olía a metal, a café derramado y a goma quemada de cable. En el asiento de atrás viajaban bobinas que parecían serpientes, herramientas pesadas y un monitor pequeño, de esos que usan los técnicos para ver si hay imagen. Mateo lo había bautizado el oráculo, porque con ese aparato se decidía todo. Si el pueblo iba a aplaudir o iba a silbar, el plan era simple solo en los papeles. Reforzar una cadena de señal para que, esa noche marcada en rojo, la transmisión no fuera un capricho de ciudad, sino un ritual extendido. Saltar de torre en torre, de cerro en cerro, como si la imagen fuese un animal que solo sabe avanzar por piedras altas. Y ahí estaba el detalle feo, el que nadie pone en los carteles. La televisión, para unir, primero tenía que pelear contra el terreno, montañas, valles, curvas, sombras. Había lugares donde una mala orientación de antena convertía un rostro en una nube, y cuando un rostro se vuelve nube, el encanto se rompe. Mateo llevaba en la cabeza una cifra que no era oficial, pero era real. Los segundos de paciencia de la gente, porque el público no espera con calma, el público espera con hambre, y el hambre, cuando no se alimenta, se pone creativo. Empieza a murmurar, a burlarse, a inventar. Eso lo sabía don Julián mejor que nadie. El competidor no viajaba en furgoneta, viajaba en voz. En cada bar, en cada cocina, en cada taller, aparecía su programa como un perfume fuerte. Imposible no notarlo. Y con esa voz impecable, redonda, Julián iba soltando pequeñas agujas envueltas en terciopelo. Esta noche. ¿Televisión? Bueno, si la nieve os lo permite. La nieve. Esa palabra era un hechizo de sabotaje, porque no hablaba de invierno. Hablaba de esa estática maldita que convertía la pantalla en un enjambre blanco y el sonido en un siseo de serpiente. Mateo no podía discutirlo, podía vencerlo. En el primer punto de la ruta, una torre vieja se alzaba sobre un campo de olivos, se veía hermosa y triste, como un esqueleto de hierro mirando al horizonte. El encargado local, un hombre con manos de piedra y sonrisa fácil, les abrió la caseta técnica. Dentro, el aire tenía un olor a electricidad y polvo. De los aparatos salía un zumbido constante, el tipo de ruido que te entra en la nuca y no te suelta. Mateo conectó el oráculo, ajustó un par de niveles y la imagen apareció, pero con una ligera vibración, como si la cara en pantalla estuviera a punto de escapar. ¿Eso vale?, preguntó el encargado. Mateo miró el reloj, miró el monitor, tragó saliva. Vale, si nadie parpadea, bromeó y sonó alegre, pero por dentro estaba contando tornillos como si contara balas. El equipo trabajó rápido, un apretón aquí, un cambio de válvula allá, un cable nuevo, y entonces el rostro dejó de temblar. En el monitor, la persona ya no parecía un fantasma. Parecía una persona. Mateo exhaló. Y ahí llegó el primer giro de esos que te cambian el día. Un muchacho del pueblo, viendo el lío de cables, soltó una frase inocente, que a Mateo le cayó como una verdad. O sea, que para que yo vea una canción, hay gente apretando cosas en una caseta. Mateo se rió, pero se le quedó clavado. Porque sí, para que un país se siente a mirar, alguien tiene que estar de pie, sudando en una habitación fea, peleando contra un pitido. El segundo punto era peor. Una colina con viento feroz y una antena que parecía torcida por orgullo. Subieron con las herramientas y el viento les robaba palabras.
Mateo se comunicaba a gestos, señalaba, ajustaba, apretaba. El oráculo mostró imagen. Luego negro. Luego imagen. Luego negro. Cada corte era como una bofetada. «No me hagas esto hoy», murmuró Mateo al aparato, como si pudiera convencerlo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo girarse. Música. A lo lejos, en la carretera, venía un coche con altavoz en el techo, como los de las fiestas patronales, y la voz que salía por el altavoz era inconfundible. «Don Julián». El coche bajó la velocidad al pasar junto a la colina. La voz, amplificada, sonó como una carcajada elegante. «Amigos, esta noche, si quieren emoción de verdad, enciendan la radio. En la radio el espectáculo no depende del viento». El coche siguió, levantando polvo, dejando detrás una línea invisible de duda. Mateo sintió un pinchazo en el orgullo, pero no se permitió enfadarse mucho. El enfado gasta tiempo, y el tiempo era un lujo que no tenía. Apretó el último conector, y en el monitor la imagen volvió más firme. Aún no perfecta, pero viva, y con eso bastaba por ahora. La ruta continuó como una película de persecución sin pistolas. Carreteras estrechas, paradas rápidas, manos negras de grasa, café, envasos de cartón, mapas doblados 1000 veces. En cada punto, el mismo enemigo. Una señal que se te escapa si te confías. Y mientras tanto, en el mundo de la gente normal, la noche se acercaba como un cumpleaños. En los edificios empezaban los preparativos sin que nadie lo dijera. En algunas casas se corría el sofá un poquito, para que cupieran 2 más. En otras se limpiaba la pantalla con una delicadeza absurda, como si fuera una cara de porcelana. En bares, el dueño anunciaba, «Hoy lo pongo». Y eso bastaba para que el local se llenara antes de la hora. La televisión estaba inventando una cosa peligrosa, el hoy compartido. Porque una película la ves cuando quieres, un libro lo abres cuando puedes. Pero un directo te obliga a estar ahí, en ese minuto. Y si no estás, te lo pierdes. Y lo que se pierde duele. Mateo lo sabía. Y por eso le aterraba lo que venía. A media tarde del segundo día, llegaron al punto más delicado. Una estación de enlace, donde según el plano, todo debía pasar como por un embudo. Si ahí fallaba algo, fallaba una cadena entera de pueblos que ya tenían sillas listas. La caseta era pequeña, caliente, con un ventilador que hacía más ruido que aire. Un técnico veterano los recibió con cara de «aquí no hay milagros». Tenía una libreta llena de números y una paciencia de piedra. «Hoy está caprichosa», dijo, sin levantar mucho la voz. Esa palabra, caprichosa, era otra forma de decir «podemos rompernos la cara». Mateo conectó el oráculo, la imagen entró, y de pronto apareció el peor monstruo de la televisión. La carta de ajuste, un patrón geométrico, barras, líneas, y ese pitido, ese pi que no suena fuerte, pero te perfora el alma como un taladro elegante. Mateo la miró como si estuviera viendo un insulto, porque la carta de ajuste, en términos sociales, era dinamita. Significaba todavía no, y todavía no, a 5 minutos del inicio, significa caos en las cocinas. Gente impaciente, niños empujándose, abuelas que dicen, «ya, te dije», y don Julián sonriendo desde su estudio. Mateo revisó niveles, tocó perillas, cambió un fusible, nada. La carta de ajuste seguía ahí, con su pitido como un dedo en la frente. El técnico veterano encogió hombros casi con cariño. «A veces se arregla sola». Mateo lo miró como si hubiera dicho, «a veces cae oro del cielo». «No se va a arreglar sola», dijo, y tomó el teléfono interno, llamó a un contacto en el estudio, luego a otro, luego a otro. Y cada llamada era un combate con frases cortas. «¿Tenéis salida limpia? ¿Se os ha caído el audio? ¿Qué hora tenéis marcada?» La respuesta, desde el estudio, llegó con un golpe frío. «La emisión no se mueve. Empieza a la hora. Como sea, como sea». Mateo sintió que el estómago se le convertía en cable. Y entonces ocurrió el segundo gran twist, el que no estaba en su mente técnica, sino en su memoria de barrio. Recordó a la gente, allá abajo, con ganas de noche, no con ganas de perfección, con ganas de estar juntos. No necesitaban el programa perfecto, necesitaban una señal que llegue, así que hizo lo que no se supone que haga un técnico joven. Improvisó un bypass, un camino alternativo, usando un equipo de reserva que no estaba para eso. Lo conectó con manos rápidas, ignorando la mirada del veterano que decía, «este chaval está loco». Y en el oráculo, la carta de ajuste se fue,
Apareció una imagen real, un plano de estudio, alguien moviéndose, luces. Mateo se quedó quieto 2 segundos, como si necesitara asegurarse de que no era un espejismo. El veterano soltó una risa breve, casi orgullosa. Pues mira, hoy no se arregló sola. Mateo no respondió, ya estaba guardando herramientas, porque el reloj seguía. En el tercer día, antes de la hora final, ocurrió algo que parecía pequeño y era enorme. Don Julián cambió de estrategia. En vez de atacar la tecnología, atacó el ritual. Sacó al aire un mensaje con voz dulce. Esta noche, en vez de mirarnos en silencio, hablemos. Abramos la ventana, saludemos al vecino, pongamos la radio alta y que el barrio cante. Era inteligente, porque era bonito. Nadie puede odiar eso. Y en algunos lugares, de hecho, funcionó. La gente empezó a discutir si la tele apagaba la conversación. Mateo lo escuchó en un bar, mientras tragaba un café a toda prisa. La voz de Julián llenaba el local, acariciando la duda. Y Mateo, sin querer, vio la respuesta en una escena simple. 2 hombres discutían el mensaje de Julián. Mientras miraban de reojo, el televisor apagado en la esquina. La radio hablaba de conversación, sí. Pero la televisión prometía otra cosa, un recuerdo común. Y un recuerdo común vale más que 1000 opiniones. Entonces llegó la noche marcada en rojo. En el pueblo clave, el local comunitario estaba lleno como una lata. En un barrio, la casa del vecino con tele tenía fila en la escalera. En un bar, las mesas estaban torcidas para que todos vieran. En una cocina, una madre había adelantado la cena para que nadie se perdiera el inicio. Y en todos esos lugares, la misma frase. «Shh, que va a empezar». Mateo estaba en la estación de enlace, no con la gente, sino con los aparatos. O sea, estaba en el corazón feo del milagro, con sudor en la espalda, camisa pegada, manos negras, y el oráculo en la mesa como un juez. Quedaban 20 minutos, 10, 5. Y entonces, como si el universo quisiera reírse, el monitor hizo un salto. La imagen se descompuso un segundo. Se volvió a descomponer. El pitido asomó, apenas un susurro. Mateo sintió que se le secaba la boca. El técnico veterano lo miró sin decir nada. Ese silencio decía, ¿ahora? Mateo abrió el panel, revisó, apretó, el cable principal estaba firme, el secundario también. El bypass estaba caliente, más caliente de lo que debería. No aguanta, murmuró. El bypass que había salvado el día podía morir en el momento más cruel. Y ahí apareció el tercer twist. Una solución que no venía de la ingeniería. Venía del instinto. Mateo se quitó la chaqueta, la dobló y la colocó estratégicamente para amortiguar vibraciones y aislar un punto donde el calor estaba jugando sucio. No era elegante, era humano. El veterano levantó una ceja, como diciendo, ¿eso? Mateo ni lo miró. Estaba pegado al monitor. Quedaban 2 minutos, 1, y cuando la emisión arrancó, el oráculo mostró una imagen estable, brillante dentro de sus límites, viva. Mateo escuchó un sonido raro, lejano, que no venía de la caseta. Un murmullo que se convertía en algo parecido a un aplauso colectivo, pero no en una sala, sino en muchas a la vez. Como si la noche se hubiera encendido en distintos puntos y todos hubieran respirado al mismo tiempo. En el monitor apareció un plano general de un escenario, música, movimiento, sonrisas. Ese tipo de espectáculo que, aunque no sea tu favorito, te engancha porque sabes que medio mundo lo está viendo contigo. Mateo se permitió un segundo de alivio, y justo en ese segundo el teléfono sonó. Lo levantó. Al otro lado, una voz que no era técnica, era familiar, era terciopelo. Don Julián, Mateo, dijo como si fueran amigos, «Enhorabuena, está saliendo bien». Mateo no dijo nada, solo escuchó. «Te llamo para ofrecerte un trato», continuó Julián. «No te enfades, esto es negocio, chico. Mañana, cuando la gente hable de lo que ha visto, yo quiero estar ahí, quiero entrar en la pantalla». Mateo sintió un frío divertido recorrerle la espalda. El competidor quería infiltrarse, no destruir la televisión, montarse encima. «¿Por qué me lo dices a mí?», preguntó Mateo por fin. Julián rió suave. «Porque tú no eres el presentador. Tú eres el que sostiene la noche, y el que sostiene la noche decide quién entra». Mateo miró el monitor. La emisión seguía estable. En la pantalla el país estaba sentado. Ese era el momento. El momento en que un técnico se vuelve árbitro sin quererlo. Un chico con manos sucias pudiendo decidir un trozo del ritual nacional. Y Julián remató, más bajo, casi como confidencia.
Te doy una cosa que la televisión aún no tiene. Te doy voz, de la buena, de la que hace que la gente se quede. Mateo apretó el auricular. Porque la oferta era tentadora de un modo peligroso. No era dinero, era influencia. Era la promesa de un más. En el monitor, el show cambió de plano. Un primer plano. Ojos, risa. Un gesto que, en miles de casas, iba a ser imitado mañana. Mateo entendió algo con una claridad casi cruel. El país se estaba uniendo, sí, pero no alrededor de una verdad. Se estaba uniendo alrededor de un lenguaje común. Frases, canciones, chistes, silencios, caras, y quien controlara ese lenguaje, controlaría el ritual. Mateo miró el reloj. La emisión estaba en marcha, pero su tiempo personal se había acabado, porque el conflicto real ya no era radio contra televisión, era qué tipo de noche iba a construir la televisión. Y ahora, con Julián en la línea, el siguiente movimiento no iba a ser técnico, iba a ser estratégico. Mateo habló, despacio, con una calma que no sentía. Mañana no decido yo. Julián soltó un suspiro, como si disfrutara el juego. Entonces esta noche decide por ti, Mateo. Porque la noche, cuando gusta, pide más. Y el que da más, manda. Mateo colgó. Y en ese instante, la imagen del oráculo parpadeó una vez. Solo una. Como un guiño. Como una advertencia. Como si la televisión, esa caja que parecía tonta, le estuviera diciendo: esto acaba de empezar. Al día siguiente, cuando la emisión ya era un recuerdo caliente en miles de salones, Mateo volvió a Madrid con el olor de la caseta todavía pegado a la ropa, metal, polvo y ese punto de electricidad que te deja la lengua seca. En el tren o en la carretera, según el tramo, la gente no hablaba de la señal, hablaba de la escena, de la canción, del gesto que había hecho el presentador, de la frase tonta que se repetía como eco en los pasillos. Eso era lo que le daba vértigo a Mateo. Lo técnico no se recordaba, lo humano sí, y sin embargo, lo humano dependía de lo técnico como una fiesta. Depende de que alguien abra la puerta. En la estación lo esperaba un coche oficial de esos que no parecen rápidos, pero siempre llegan antes que tú. Y el conductor, serio, demasiado correcto, le dijo sin mirarlo: tiene que venir ahora. No es en el estudio, es en un despacho. Un despacho significaba dos cosas. O te iban a premiar, o te iban a poner una bomba de calendario. Mateo entró y vio, al fondo, un hombre con traje claro y cara de «no tengo tiempo para tus excusas». A su lado, una mesa con cenicero, papeles y un calendario con una fecha rodeada por un círculo rojo tan grueso que parecía una herida. «Mateo», dijo el hombre sin levantarse, «siéntate». Mateo se sentó. «Ayer lo conseguiste», continuó. «Enhorabuena. Ahora quiero que entiendas lo que pasó ayer de verdad. La gente no solo encendió un aparato, encendió una costumbre». Mateo tragó saliva. El hombre señaló el calendario. «Y las costumbres, si fallan una sola vez, se rompen como un plato. Así que vamos a lo importante. En esta fecha, tenemos que hacer algo grande. Y cuando digo grande, digo que se note en los bares, que se note en las casas, que se note en la calle. ¿Entiendes?». Mateo asintió. «Bien, vas a dirigir una operación de enlace y no vas a hacerlo solo. Vas a hacerlo con alguien que, te guste o no, tiene el oído del país». Mateo ya sabía el nombre antes de escucharlo. Julián. La palabra cayó como una moneda sobre mármol. Mateo parpadeó. «Ayer me llamó», dijo, y se odió por admitirlo. El hombre sonrió, satisfecho, como si eso confirmara un cálculo. «Exacto. No pierdas el tiempo odiándolo. Úsalo. La televisión necesita algo que todavía no tiene del todo. Una voz que haga que la gente no se levante del asiento. La radio ha entrenado a la audiencia para quedarse. Nosotros vamos a entrenarla para quedarse mirando». Mateo sintió una mezcla rara. Orgullo por nosotros. Y una punzada por el úsalo. «¿Y qué quiere él?», preguntó. «Quiere entrar», dijo el hombre. «Y tú quieres que la señal sea perfecta. Pues lo haréis juntos». Mateo salió del despacho con un papel y un plazo. No eran 3 días. Eran 19. 19 días para algo que no era un programa. Era una demostración pública. Un puente. Un «mirad lo que podemos hacer». Un salto de esos que si sale bien, cambia el mapa. Y si sale regular, lo convierte todo en chiste. En el papel había nombres de lugares, tramos, puntos altos, casetas, equipos móviles. Y una línea subrayada 2 veces. Madrid-Barcelona. La misión era clara.
hacer que la imagen viajara como un relámpago domesticado. Mateo se metió en el estudio con su equipo y empezó a vivir en un mundo de cables y planos. El día dejó de ser día. Se volvió una sucesión de faltan 18, faltan 17, faltan 16. El reloj ya no colgaba en la pared, le colgaba del cuello, y mientras tanto, el país ya estaba metido en el juego sin saberlo, porque en esos años un televisor no era una compra, era una declaración de guerra doméstica al presupuesto. En escaparates de electrodomésticos, los aparatos brillaban como joyas, la gente se quedaba mirando desde la calle, pegando la cara al cristal, algunos apuntaban con el dedo, otros se reían nerviosos. Y siempre había alguien que soltaba la misma frase, como si fuera un lema secreto. Eso cuesta como media vida. En Madrid, al principio, había poquísimos aparatos, muy pocos. Un número ridículo para una capital, y aún así, bastó para que naciera el primer fenómeno realmente loco. Multitudes frente a una ventana. Mateo lo vio una tarde de camino al estudio. Un tendero había puesto un televisor encendido en el escaparate, y 20 personas se habían plantado delante, como si la calle se hubiera convertido en un cine gratuito. Nadie se movía. Un niño se subió a un bordillo para ver mejor. Un señor se quitó la boina por puro respeto al milagro, y cuando cambió el plano en pantalla, la gente reaccionó al unísono, como un solo animal. Mateo se quedó mirando 2 segundos y pensó, esto no es un aparato, esto es un imán. Por eso Julián quería entrar, porque si estabas dentro de la caja, estabas dentro del imán. El primer encuentro entre Mateo y Julián ocurrió en un pasillo estrecho, junto a una puerta con un cartel que decía «Silencio». Julián llegó oliendo a loción cara y seguridad, traía una sonrisa de esas que te ofrecen la mano y al mismo tiempo te miden el pulso. «Mateo», dijo. «El chico de las azoteas». Mateo apretó la mandíbula. «Julián», respondió. La voz de las escaleras. Julián soltó una risa suave, disfrutando. «No te vengo a quitar tu trabajo», dijo. «Te vengo a multiplicarlo. Tú haces que la imagen llegue, yo hago que la gente se quede». Mateo lo miró sin pestañear. «Si la imagen falla, tu voz no salva nada». «Ah», dijo Julián levantando un dedo. «¿Y si la imagen llega perfecta pero nadie la desea?» «Tampoco salva nada». Era un duelo limpio, sin gritos, con sonrisas. Y entonces Julián hizo su primer movimiento real. Se acercó al monitor de pruebas, vio la imagen en blanco y negro y empezó a narrar lo que veía como si estuviera en la radio, pero lo hizo con una precisión insultante. Describía detalles que ya estaban ahí, y aún así lograba que todo pareciera más importante. «Mira esa mano», decía. «Esa mano está contando una historia». Mateo sintió una irritación casi cómica. ¿Cómo se atrevía a mejorar lo que ya se veía? Luego lo entendió. No era mejorar, era marcar el ritmo. La televisión podía ser una fogata, pero alguien tenía que saber echar leña en el momento exacto, y mientras Julián se ganaba a los productores con su voz, Mateo se ganaba la guerra en el terreno. La operación Madrid-Barcelona no era una línea recta, era una cadena de saltos. Cada salto tenía su punto alto, cada punto alto tenía su personalidad. Viento en una colina, humedad en una caseta, vibración en una torre, un cable que decide fallarte, justo cuando estás demasiado cansado para insultarlo con elegancia. Mateo y su equipo iban como una compañía de circo técnico. Llegaban, descargaban, ajustaban, probaban, dormían poco y se iban. En uno de esos puntos, cerca de un pueblo donde la carretera olía a tomillo, el encargado local les enseñó una sala pequeña con una televisión comunitaria y un banco de madera largo. La pantalla estaba apagada, pero el banco ya tenía marcas de uso. Arañazos, iniciales talladas con navaja, manchas de vino. «Aquí se sientan todos», dijo el encargado. «Si hay algo, viene medio pueblo». Mateo tocó el banco con los dedos. Se imaginó la escena. Abuelos, niños, gente con ropa de trabajo, todos apretados, riéndose al mismo tiempo, callando al mismo tiempo, y esa imagen le dio energía, porque lo que estaban montando no era una transmisión, era una noche compartida. La víspera del gran enlace, Julián lanzó su segundo movimiento, lo invitaron a ensayar frente a cámara. Mateo no estaba invitado, pero estaba cerca, como siempre. El hombre de los cables termina viendo todo. Julián se plantó bajo las luces, miró al objetivo como si mirara a una persona concreta en cada casa, y dijo una frase que sonó demasiado perfecta para ser casual. «Esta noche no miramos una pantalla,
Miramos una ventana. Los productores se derritieron. Alguien aplaudió. Mateo apretó los puños. No porque fuera mala, era buena. Era peligrosamente buena. Después del ensayo, Julián salió del plató y al pasar junto a Mateo, le susurró. ¿Ves? Yo hago que parezca fácil. Mateo respondió sin mirarlo. Hazlo parecer fácil cuando haya viento en la antena. Julián sonrió. Por eso te necesito. Ahí estaba el veneno elegante. Te necesito sonaba a elogio, pero también a sé dónde está tu punto débil. La tarde del enlace Madrid-Barcelona, el país estaba más despierto de lo normal, como si hubiera una fiesta sin música anunciada en el aire. En Barcelona, en bares cerca del estadio, ya habían colocado televisores en lo alto de estanterías, como si fueran santos modernos. La gente pedía una cerveza, y sin pedir permiso, se quedaba. En Madrid, en el estudio, se respiraba como se respira antes de un salto, desde una altura tonta, conteniendo la risa y el grito al mismo tiempo. Mateo estaba en una estación intermedia, mirando su oráculo, ese monitor de control, con los ojos rojos de no dormir. Quedaba 1 hora, media, 15 minutos. En el auricular voces rápidas. ¿Nivel de audio? ¿Señal estable? ¿Cómo entra el retorno? Mateo respondía con frases cortas como disparos. Estable. Sube un punto. No toques eso. Y entonces el primer twist del día. La señal entró demasiado limpia. Demasiado. La imagen era tan perfecta que parecía una postal, y Mateo, que desconfiaba de la perfección, como se desconfía de una sonrisa demasiado blanca, supo que algo estaba escondido. Miró el panel. Vio una temperatura subiendo donde no debía. El bypass improvisado de la operación anterior no estaba aquí. Pero el problema era primo. Un equipo de reserva que trabajaba al límite, calentándose con orgullo. Mateo hizo un cálculo rápido. No le quedaba 1 hora. Le quedaban 22 minutos antes de que ese calor se volviera traición. 22. En esos 22 minutos tenía que cambiar un módulo sin cortar la señal. Tenía que hacerlo como un cirujano en una cocina. Con prisa y con pulso. Necesito que me den silencio en línea, dijo por el auricular. No hay silencio, respondieron. Julián entra en 10. Mateo cerró los ojos un segundo. Julián entrando en 10 significaba miles de personas acomodándose, girando sillas, callando, sirviendo vasos, y ese shh que parecía el verdadero himno de las noches televisivas. Mateo abrió el panel. Sus manos se movieron con una rapidez extraña, como si ya supieran la coreografía. Uno de su equipo, un chico más joven, le alcanzó herramientas sin hablar. Ya eran un mecanismo. Mateo sacó el módulo caliente con cuidado, como si fuera una bandeja ardiendo, y colocó el nuevo. En el oráculo, la imagen tembló apenas. Una pestaña, un suspiro. Mateo sintió como el corazón se le subía a la garganta. No por susto, sino por pura tensión de reloj. Aguanta, murmuró. No se sabía si al aparato o a sí mismo. A los 2 minutos, la imagen volvió a ser roca. Mateo respiró. Y entonces ocurrió lo segundo, el giro cruel. El auricular le devolvió la voz de Julián, desde otra ubicación. Mateo, dijo Julián, me dicen que estás tocando cosas. Mateo apretó el auricular con grasa en los dedos. Estoy salvando tu entrada. No, corrigió Julián suave, estás salvando mi victoria. Ahí estaba. Lo dijo sin gritar. Lo dijo como quien nombra un hecho meteorológico. Mateo miró el monitor. En pantalla, el estadio era un mar. Las cámaras barrían caras, banderas, manos, gente que saltaba, gente que se abrazaba, gente que discutía en silencio con el árbitro, como si el árbitro pudiera oírlos desde la pantalla. Y ahí vino el tercer twist, el que nadie esperaba. La voz de Julián entró, pero no entró sola. Entró con imagen, entró con planos, entró con silencios entre frases. Julián, que venía de la radio, se adaptó a cámara como si hubiera nacido para ella. No hablaba encima de la imagen, la dejaba respirar, y cuando hablaba, clavaba la frase justo donde la gente necesitaba agarrarse. El resultado fue brutal. En las casas, en los bares, en las salas comunitarias, la gente empezó a reaccionar como si estuviera allí, no viendo un partido, viviendo una cita. Mateo escuchó, a través de una ventana abierta de la estación, un grito lejano de alguien en el pueblo. Habían puesto un televisor en un bar, y el bar se había convertido en estadio. Por un instante, Mateo sintió algo parecido a admiración por Julián. Luego se obligó a volver a su misión, porque el enemigo no era la frase,
Era el siguiente minuto. El enlace se sostuvo. La noche salió, el país habló al día siguiente de lo mismo. Del partido, del gesto, de la jugada, de la voz de Julián, de la tele como si fuera un pariente que por fin había llegado a la mesa familiar, y sin embargo para Mateo lo que quedó no fue el éxito, fue una sospecha. Julián se estaba metiendo demasiado rápido dentro de la caja, y cuando alguien entra muy rápido en un lugar nuevo, suele querer mover los muebles. 2 semanas después, esa sospecha se volvió papel oficial. Mateo fue llamado de nuevo, otro despacho, otra mesa, otro calendario. Esta vez, el círculo rojo rodeaba una fecha distinta, y el hombre del traje claro dijo: «Vamos a cruzar fronteras». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo?» «Con una emisión europea, un evento musical. Un escenario que no es nuestro, pero donde vamos a aparecer». Mateo entendió antes de que lo explicaran, porque ese tipo de cosas tenían un nombre que sonaba a brillo. «Eurovisión», susurró. «Exacto», dijo el hombre. «Y aquí viene el detalle. Si salimos bien, la televisión deja de ser una novedad de ciudad, se convierte en orgullo de noche, y el orgullo convoca. Así que quiero que esa emisión se vea en todas partes donde haya una pantalla, y donde no haya, ya sabes lo que toca». Mateo lo sabía: pantallas compartidas, salas, bares, locales. Y pronto, una idea que estaba empezando a cocinarse: centros comunitarios con televisión, lugares donde una sola pantalla bastara para reunir a muchos. Mateo salió del despacho con el plazo más ridículo hasta entonces. 11 días. 11 días para coordinar una emisión que no dependía solo de cables, dependía de sincronía, de horarios, de que los puntos de recepción estuvieran listos, de que la gente supiera que esa noche hay que estar. Y ahí Julián volvió a aparecer, como si siempre estuviera esperando en el borde de la escena. 11 días, dijo Julián, leyendo el papel por encima del hombro de Mateo. Me encanta, lo justo para que la gente sienta que es una aventura. Mateo lo miró. Lo justo para que tú te luzcas. Julián levantó las manos, teatral. Mateo, por favor, no seas pequeño. Esto es más grande que tú y que yo. Entonces no lo conviertas en tu show, dijo Mateo. Julián sonrió sin ofenderse. No puedo. La gente quiere una cara, una voz, quiere alguien que le diga: mira esto conmigo. Ese conmigo era el truco. Julián no decía mira esto, decía mira esto conmigo. Como si estuviera sentado en tu sofá, y Mateo tuvo una intuición incómoda. La televisión unía, pero también elegía quién era el anfitrión de esa unión. Los 11 días se convirtieron en una locura organizada. Mateo recorrió puntos de recepción, revisó equipos, confirmó rutas de señal. En paralelo empezó a ocurrir algo precioso y caótico. En muchos pueblos, la gente se estaba moviendo sola para preparar la noche. Un alcalde prestaba un local, un bar sacaba sillas, un maestro ofrecía la escuela, alguien colgaba una sábana para tapar la ventana y que se viera mejor. Alguien llevaba una olla de caldo por si la noche se alarga. Era la unión en su forma más simple. No es el programa, es el plan compartido. En uno de esos lugares, Mateo vio una escena que le dejó un nudo en la garganta, sin necesidad de palabras grandes. Un hombre mayor, de manos duras, enseñándole a un niño cómo sentarse sin tapar a los de atrás. Tú aquí, que eres pequeño, y cuando suene la música, silencio. Era una coreografía nueva, aprendida en tiempo récord. La noche de Eurovisión llegó con ese aire de hoy pasa algo. Julián estaba impecable, con traje y sonrisa. Mateo estaba en una sala técnica, con la camisa ya manchada antes de empezar, mirando el oráculo como si fuera un corazón ajeno. La señal entró, la música empezó, y durante unos minutos todo fue hermoso, hasta que el oráculo mostró un detalle mínimo, una ligera pérdida de sincronía, una franja, una sombra que no debía estar. Mateo frunció el ceño, volvió a mirar los niveles, la franja creció 1 milímetro, y entonces comprendió. No era un fallo de su estación, venía de arriba, de más lejos, de un punto que no controlaba. Eso era lo nuevo. Cuando juegas en terreno europeo, no puedes correr al tejado del vecino con una antena en brazos, no puedes apretar un tornillo y salvar la noche con tus manos. Aquí, la noche dependía de una cadena que no te pertenecía. Mateo sintió el peso de esa impotencia técnica como una piedra en el bolsillo. En el plató, Julián seguía hablando, sosteniendo el ritmo, evitando que la audiencia notara la grieta. Escuchen, decía. Miren, esto no pasa todos los días, y la gente se quedaba
Porque la voz de Julián era pegamento. La franja subió otro milímetro. Mateo apretó la mesa. Si la señal se degradaba, la noche podía convertirse en un chiste. Y si esa noche se convertía en chiste, el ritual se agrietaba. La costumbre recién nacida se volvía caprichosa. Y entonces, en el peor momento, apareció el último giro de esta parte. Un técnico entró corriendo con un papel en la mano. «Mateo», dijo sin aliento, «hay una llamada para ti. Es Julián». Mateo levantó la vista, incrédulo. «¿Ahora? ¿Ahora?» Mateo agarró el auricular. La voz de Julián sonó baja, sin teatro, por primera vez casi humana. «Mateo, la imagen está empezando a irse. La gente lo va a notar. Dime qué hago». Mateo cerró los ojos un segundo, porque ahí estaba el cambio de tablero. El enemigo le estaba pidiendo instrucciones. La rivalidad se había convertido en dependencia. Y esa dependencia era poder. Mateo habló rápido, con precisión. «Reduce tu presencia. Deja que la música respire. Si el vídeo sufre, el oído aguanta. No lo llenes todo con palabras». Hubo un silencio. «¿Me estás diciendo que hable menos?», preguntó Julián, casi divertido. «Te estoy diciendo que salves la noche», respondió Mateo. «No tu ego». Julián soltó una breve risa y obedeció. En pantalla, la música siguió. La franja se mantuvo. La emisión aguantó lo suficiente para que el país tuviera lo que quería. Un momento compartido, un «yo también lo vi». Un tema para mañana en la panadería, en el taller, en la escalera. Cuando terminó, en la sala técnica nadie gritó «¡Victoria!». Solo hubo un suspiro largo, ese suspiro que, en el fondo, era la verdadera prueba. Si suspiras así, es que el hilo no se rompió. Julián entró después, sin cámaras, sin público, con el traje todavía perfecto y los ojos un poco cansados, miró a Mateo. «Hoy me has mandado callar», dijo. Mateo lo miró de vuelta. «Hoy te he enseñado lo que hace la televisión cuando quiere unir de verdad. A veces une mejor cuando deja espacio». Julián se quedó pensativo. Luego, como si estuviera aceptando una realidad nueva, dijo: «Entonces necesito que me sigas enseñando». Mateo sintió una victoria extraña, no alegre, extraña, porque no sabía si esa frase era un reconocimiento o una estrategia más fina. Julián se acercó, bajó la voz. «Te lo digo claro, Mateo. La próxima batalla no va a ser radio contra televisión. La próxima batalla va a ser ¿quién decide la noche?». Mateo no respondió. Miró el calendario del despacho en su mente. Vio fechas, vio círculos rojos. Y vio, por primera vez, la sombra de un futuro donde la televisión no solo reunía al país, sino que podía dictar el ritmo del país, como un metrónomo gigante, y eso, para un técnico que empezó sosteniendo una antena con manos desnudas, era demasiado poder en una sola caja. La noche de Eurovisión había salido, pero el juego acababa de cambiar de reglas. Después de Eurovisión, Madrid amaneció con una resaca rara. No de alcohol, sino de frases repetidas. En las colas, en los tranvías, en las panaderías, la gente no decía «ayer hubo emisión», decía «¿viste cuando?». Y esa diferencia era el verdadero cambio. La televisión ya no era un aparato que se prueba, era un lugar donde pasan cosas. Mateo lo notó en un detalle mínimo y brutal. Entró en una tienda de repuestos a por conectores y el dependiente, sin conocerlo, le dijo: «Oye, chaval, ¿y lo del otro día, por qué se veía una línea arriba?». Mateo sonrió con una mezcla de orgullo y cansancio. «Porque el mundo entero no cabe en un cable», contestó. El dependiente se rió como si Mateo hubiera contado un chiste. Y ahí estaba el milagro. Alguien que nunca iba a pisar un estudio ya hablaba de la televisión como se habla del tiempo, del fútbol, de la vida, como algo compartido. Pero el despacho del traje claro no quería milagros. Quería rutina. Quería que la unión fuese automática, como encender una lámpara. Y cuando la televisión se vuelve rutina, aparece el verdadero monstruo. La expectativa, porque una novedad se perdona si falla, una costumbre no. Mateo recibió el siguiente encargo sin fanfarria, como se entrega una granada con el seguro flojo. Una noche especial en directo, con conexiones simultáneas desde varias ciudades. No era solo un espectáculo, era una declaración técnica y emocional. Podemos estar en muchos sitios a la vez, y aún así estar juntos. La palabra simultáneas le pinchó en la nuca. Simultáneo significaba un error en una ciudad se ve en todas, y peor aún, el error no cae en un lugar,
Cae en la noche misma. Julián, por supuesto, entró en escena como si hubiese estado ensayando la puerta. «Te lo dije», susurró en un pasillo, casi sin mover los labios. «Esto ya no va de aparatos. Va de quien conduce la noche». Mateo apretó el paso. La noche no se conduce, se sostiene. Julián caminó a su lado, tranquilo, como un felino perfumado. Se sostiene, con una voz. Y esa voz la tengo yo. Mateo no discutió, porque había aprendido una cosa en ese mes de plazos y cables. Discutir con Julián era como discutir con una canción pegadiza. Te vence por repetición. Así que lo atacó por donde dolía de verdad, con hechos. Durante días Mateo se convirtió en un mapa humano. Un día dormía en una estación de enlace, otro día comía de pie junto a un generador, otro día subía una escalera metálica con las manos congeladas. No por miedo, sino por viento. La televisión era un deporte de altura, y mientras él corría por el esqueleto técnico del país, el país empezaba a aprender el nuevo idioma de las noches. La cena adelantada, porque empieza a las 9. El vecino que toca la puerta, ¿puedo verlo con vosotros? La silla extra sacada del dormitorio, el niño que negocia. Si me dejas quedarme hasta el final, mañana recojo la mesa. La abuela que pide silencio con un gesto solemne, como si la pantalla fuera una misa. Y en los pueblos el fenómeno se volvió casi cómico. Donde había una pantalla, nacía un imán. Mateo empezó a visitar locales donde se habían organizado para verlo todo juntos. No lo llamaban con palabras grandilocuentes, lo llamaban como se llaman las cosas útiles. El sitio de la tele, un salón con una pantalla al fondo, una fila de sillas desparejadas y, siempre, un detalle que te decía más que cualquier discurso, el suelo gastado justo frente al aparato, como si el país, literalmente, estuviera puliendo el suelo de tanto reunirse. Una tarde, Mateo entró en uno de esos lugares para revisar el sonido. Había un banco largo con 20 marcas de culos distintos y una mesa con vasos de anís. En la pared, alguien había pegado un papel escrito a mano. Hoy, tele. Mañana, se habla. Mateo lo leyó y se quedó quieto, porque eso era exactamente el corazón de su historia. La tele no solo juntaba cuerpos en una sala, juntaba conversaciones al día siguiente, y entonces llegó el giro que lo cambió todo para él. El traje claro, el despacho, el calendario. Esta vez con una fecha que no era un programa más. 31 de diciembre. Una noche que ya tenía un ritual viejo, de calle, de uvas, de campanas, y que ahora la televisión quería convertir en una cita de pantalla, una misma cuenta atrás para millones de ojos, una misma risa, un mismo ya compartido. Cuando Mateo vio la fecha, no pensó en fiesta, pensó en sincronía. Porque la cuenta atrás es el peor enemigo de un técnico. No admite, espera un segundo tarde, y ya no es cuenta atrás, es confusión. Quiero que el país coma las uvas al mismo tiempo, dijo el hombre del traje claro, como si fuera lo más sencillo del mundo. Mateo parpadeó. ¿Al mismo? Al mismo, repitió el hombre, y quiero que Julián esté ahí, guiándolo. La voz que conoce la gente. Dentro de la ventana, Mateo sintió cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Y si hay un retraso en un enlace? ¿Y si una ciudad recibe la señal con desfase? El hombre del traje claro lo miró como se mira a un reloj que se atreve a ir lento. Entonces no hay desfase, así, sin más. Y ahí estaba el nuevo límite de tiempo, el más cruel y el más bonito. A medianoche no hay margen. Mateo salió del despacho con la cabeza llena de campanas imaginarias y con Julián pegado a su sombra. Medianoche, canturreó Julián. Un país entero masticando al mismo compás. ¿Sabes lo que eso significa, Mateo? Mateo no respondió. Julián se inclinó, como si compartiera un secreto delicioso. Significa que esa noche, si yo digo ahora, el país hace ahora. Mateo lo miró de golpe. Y si tú te equivocas, el país hace el ridículo contigo. Julián sonrió, por primera vez con una punta de respeto real. Por eso no me equivoco. Mateo tuvo ganas de reír. No por humor, sino por incredulidad. La arrogancia de Julián era tan grande que casi parecía un generador propio. Los preparativos fueron una carrera de obstáculos disfrazada de glamour. Mientras Julián ensayaba frases frente a un espejo, no un espejo cualquiera, uno con luz de camerino, Mateo ensayaba rutas de señal, revisaba relojes, ajustaba retardos, confirmaba que el audio y el vídeo llegaran como dos hermanos que no se pelean. Y en paralelo, la televisión estaba haciendo otra cosa que unía más de lo que nadie admitía.
Estaba creando personajes compartidos, concursos donde la gente gritaba respuestas desde el sofá, series que se comentaban como si los protagonistas vivieran en el edificio, programas de variedades que convertían el sábado en una especie de salón gigante. Mateo escuchaba en la calle frases que no eran de la calle, eran de la pantalla, y ese contagio le daba vértigo y alegría a la vez, como cuando notas que una melodía que tarareas tú también la tararea el de al lado. Pero faltaba el golpe final. La medianoche, 3 días antes del 31, ocurrió el twist que casi descarrila todo, y que sin querer demostró por qué la televisión unía incluso cuando se torcía. Un equipo de enlace falló en una estación secundaria. No fue un desastre espectacular, fue peor. Fue un fallo tímido, intermitente, de esos que te hacen perseguir un fantasma. A ratos entraba perfecto, a ratos aparecía un temblor pequeño, que en una cuenta atrás es veneno. Mateo recibió el aviso en una hoja con 2 palabras y una cifra. Retardo, Palestine 2,3 s. 2,3 segundos. En una canción, no importa, en una medianoche, es una eternidad. Mateo sintió el pulso en los dedos. 2,3 segundos significaba que, si una parte del país veía la campana más tarde, masticaría tarde, se reiría tarde, brindaría tarde. Y al día siguiente, en vez de hablar del momento, hablaría del fallo. Eso no se podía permitir. Mateo miró el calendario y supo su nuevo límite de tiempo. 72 horas para corregir un desfase invisible antes de que se convirtiera en chiste nacional. Se metió en una furgoneta con su equipo y se fue hacia la estación problemática. Carretera, frío, café, mapas. El paisaje pasaba como una cinta vieja. El país por dentro era una red de nudos, y Mateo iba a apretar uno. Al llegar la caseta olía a humedad y a aceite viejo. El técnico local estaba pálido de cansancio. No es constante, dijo. Es como si respirara. Mateo conectó el oráculo, miró la señal, midió, comparó con un reloj maestro, vio el monstruo. Un equipo que se calentaba, se dilataba lo justo y metía un retardo como quien mete un codo en una fila. El aparato está pensando demasiado, murmuró Mateo. El técnico local soltó una risa nerviosa. Ojalá pensara menos. Mateo abrió el panel, sacó un módulo, lo cambió, volvió a medir. El retardo bajó, de Palsi 2,3 a Palsi 1,1. Seguía siendo demasiado. Mateo respiró hondo. 2 días y medio. 1 segundo por corregir. Un país por sincronizar. Y entonces, en medio de esa tensión, apareció Julián. Sí, en la caseta, con su abrigo impecable y su cara de «yo también controlo este mundo». Mateo se quedó helado, pero no por frío. «¿Qué haces aquí?», soltó. Julián miró los aparatos como si fueran instrumentos musicales. «Vengo a asegurarme de que no me hagas quedar como un tonto en la medianoche». Mateo soltó una risa seca. «¿Te preocupa quedar como un tonto?». Julián se encogió de hombros. «Me preocupa que el país recuerde una cosa que no sea mi voz». La frase sonó fea, honestísima, y por eso dolía. Mateo volvió al panel. «Si quieres ayudar, no estorbes». Julián se apoyó en una mesa, cruzó los brazos y en un tono casi casual dijo: «Te propongo algo, Mateo. Si lo solucionas, esa noche me dejas conducirlo a mi manera, sin interferencias, sin técnicos mandando callar». Mateo apretó una tuerca con más fuerza de la necesaria. «¿Y si no lo soluciono?». «Entonces», dijo Julián suave, «la radio tendrá preparada una alternativa, por si acaso». Ahí estaba la puñalada elegante, por si acaso. La radio como red de seguridad emocional, la voz lista para recoger a la gente si la imagen se tropezaba. Mateo no contestó. Se concentró. Medir, ajustar, sustituir, volver a medir. Y a las 6 horas el retardo bajó a +0,4. A las 10 horas, a +0,2. A las 15 horas, a +0,0. 0. La cifra más bonita del mundo cuando tu trabajo es sincronizar. Mateo se quedó mirando el número como si fuera un milagro matemático. Julián silbó, impresionado pese a sí mismo. «Vale», dijo. «Te lo reconozco, eres bueno». Mateo no levantó la vista. «No soy bueno, soy puntual». Julián se rió. «Y yo soy inevitable». Mateo guardó herramientas, cerró paneles, firmó papeles, volvió a la furgoneta con el cuerpo molido y la cabeza encendida. Quedaban 48 horas. Luego 24. Luego 12. El 31, el estudio olía a laca, a maquillaje y a cables calientes. Era una mezcla absurda.
Fiesta por fuera, máquina por dentro. Julián estaba radiante, traje oscuro, corbata perfecta, esa sonrisa de yo soy la noche. Caminaba por el plató como si fuese su salón. Mateo, en cambio, estaba en su trinchera. La sala técnica. Pantallas pequeñas, indicadores, relojes, líneas de audio, líneas de vídeo, un lugar sin glamour donde el glamour se fabrica. A las 23:20, Mateo hizo su última ronda mental. Enlaces, retorno, señal, reloj maestro. Todo estable. A las 23:40 volvió a revisar. Todo estable. A las 23:50 su cuerpo dejó de sentir cansancio y empezó a sentir solo minutos. Y entonces, a las 23:56, pasó lo impensable. Un microcorte, nada dramático, medio segundo, un pestañeo. Pero un pestañeo en una medianoche es como un tropiezo en una cuerda floja. Mateo se levantó de golpe. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera salir a arreglarlo él mismo. Revisó el panel, otro microcorte. Mateo sintió que la sangre se le subía a la cara, no por pánico, por rabia con el universo, porque lo habían hecho todo bien. Y aún así, el mundo era el mundo, imperfecto. En el auricular voces. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes? Quedan 4 minutos. 4 minutos. Mateo miró el reloj. 23:56. Un microcorte cada 30 segundos y la cuenta atrás se convertía en tartamudeo. Mateo apretó los dientes. Dame el canal alternativo, ordenó. ¿Cuál? El de reserva, el que nadie quiere usar. Ahora, ese canal de reserva tenía peor calidad, menos bonito, pero era estable como una roca. La decisión era una traición al orgullo técnico. Sacrificar un poco de imagen para salvar el ritual, Mateo lo hizo. En la pantalla de control, la señal cambió de textura. Menos fina, más cruda, más real, pero no se cortó. Mateo respiró por primera vez en un minuto. A las 23:58, Julián entró en plano. En su monitor, Mateo lo vio sonreír a cámara, con una calidez ensayada y al mismo tiempo, con una tensión real en los ojos. Julián también había notado algo. Julián también estaba sintiendo el peso de millones de salas. Julián empezó su discurso, suave, envolvente. Esta noche, estamos juntos, donde sea que estés. Mateo lo escuchaba con medio oído. El otro medio oído estaba pegado al zumbido de los aparatos, como si pudiera oír antes de ver. Quedaban 90 segundos. Y entonces el último twist, el más raro. No vino de un cable, vino de una persona. El realizador, desde el control, propuso un cambio de plano para hacerlo más emotivo. Quería alternar el reloj con imágenes de gente, celebrando en diferentes lugares, en directo, para demostrar la unión. Una idea preciosa, también una idea peligrosísima, porque cada cambio era una posibilidad de fallo en el peor momento. Mateo agarró el auricular. No, dijo seco. Esta cuenta atrás no es un videoclip. Mateo, queda 1 minuto. Necesitamos emoción, insistieron. Mateo miró el monitor del reloj. La emoción es que llegue. Punto. Al otro lado, silencio. Luego una frase venenosa, con voz conocida. Julián, colado en la línea interna, dijo: Déjalos, Mateo. La gente quiere verse. Quiere verse en la ventana. Mateo apretó el auricular hasta que le dolieron los dedos. Si quieres que la gente se vea, dales estabilidad, no fuegos artificiales. Julián respiró al micrófono y por primera vez sonó menos rey y más humano. Si la noche sale, prometo no jugar al héroe. Mateo lo miró a través de la pantalla, como si pudiera atravesarla. Más te vale. 30 segundos. En el control, decidieron no arriesgar. Se quedaron con el reloj y con Julián. Mateo notó que sus manos temblaban. No de miedo, de puro exceso de adrenalina. 10 segundos. Julián levantó las uvas, sonrió y dijo la frase que quedaría clavada en miles de cocinas, en miles de bares, en miles de salas comunitarias. A la vez, como si estuviéramos en la misma mesa. 5, 4, 3, 2, 1, campanada. Y el país masticó. No perfecto, nadie mastica perfecto, pero junto. En la sala técnica, Mateo no oyó aplausos, pero oyó otra cosa. El teléfono dejó de sonar. El zumbido se volvió música de fondo. Los indicadores se mantuvieron verdes. El mundo por un instante se comportó. Mateo se sentó sin darse cuenta. Notó que le dolían los hombros como si hubiera sostenido el cielo. La emisión siguió unos minutos más, con brindis y sonrisas. Julián, fiel a su promesa, no se puso heroico. No intentó robarle el momento al momento. Hizo algo más difícil.
Dejó espacio para que la gente sintiera que esa noche era suya. Cuando terminó, Julián apareció en la sala técnica. Ya no olía a escenario, olía a cansancio. Se quedó mirando los monitores apagándose uno a uno, como ojos que se cierran. «¿Lo has conseguido?», dijo. Mateo no sonrió. Solo lo miró. «Lo hemos conseguido», corrigió sin suavidad pero sin veneno. «Porque hoy por una vez tú no empujaste, acompañaste». Julián se rió, breve. «No te acostumbres». Mateo se levantó, guardó una libreta, apagó una luz, luego dijo algo que llevaba semanas formándose en su cabeza. «¿Sabes qué me sorprendió de todo esto?». Julián inclinó la cabeza. «Dime». Mateo señaló la pantalla apagada. Esa caja que había empezado siendo un lujo y ahora era un altar doméstico, que une incluso cuando no es perfecta. Une porque te da lo mismo que al vecino, te pone la misma música en el oído, te mete la misma frase en la boca, y al día siguiente no preguntas «¿Cómo estás?». Preguntas «¿Lo viste?». Julián bajó la mirada. «La noche como tema común», murmuró. «La noche como mesa común», remató Mateo. Julián se quedó en silencio, como si ese concepto le quitara un poco de ego y le dejara otra cosa. Pertenencia. Y ahí, en ese silencio, el conflicto cambió por última vez. Ya no era Julián contra Mateo, ni radio contra televisión. Era una pregunta más grande, más limpia, más simple. ¿Quién es el protagonista de la noche? Julián miró a Mateo y por primera vez no sonrió como rey, sonrió como invitado. «Tú creías que la tele era una máquina», dijo. «Yo creía que era una voz. Al final, parece que es una sala llena de gente». Mateo asintió. «Una sala enorme», dijo, «con miles de sillas. Y un solo shh». Julián se acercó a la puerta, se detuvo antes de salir y soltó, casi como un brindis tardío. «Entonces hagamos un pacto, Mateo. Tú sostienes la ventana, yo no la lleno de mí. La dejamos respirar, para que la gente quepa dentro». Mateo no sabía si confiar. Con Julián, confiar era siempre un deporte de riesgo. Pero esa noche, con el país todavía masticando la misma medianoche, le pareció que, al menos por un instante, el pacto tenía sentido. Julián salió. Mateo se quedó solo en la sala técnica, mirando el reflejo de su cara en una pantalla negra. Pensó en aquel edificio de Madrid, en el olor a sardinas, en la cucaracha aplastada en el cristal, en el niño chupándose el dedo como si probara el futuro. Pensó en las azoteas llenas de antenas como insectos apuntando al horizonte. Pensó en los bancos gastados, en las sillas prestadas, en los bares que se volvían teatros, y entendió el truco final, el más simple, el más poderoso. La televisión no unía porque fuera brillante, unía porque daba una excusa para estar juntos. Una excusa con música, con deporte, con concursos, con campanas, con risas. Una excusa para apretar el sofá, para compartir el silencio, para discutir al día siguiente con la misma frase en la boca. Una excusa para que por una noche el país pareciera caber en una sola habitación. Y mientras apagaba el último interruptor, Mateo se dijo en voz baja, no como técnico, sino como alguien que por fin entiende lo que está construyendo. No era una caja, era una mesa